Hola, buenas tardes. Vamos a hacer algunas consultas, algunas dudas, alguna ampliación de los conceptos, ¿no? De los temarios básicos relacionados a la geografía eh, humana, ¿no? Básicamente a la población humana del Perú. Esta población humana del Perú tiene una estructura, tiene una dinámica, ¿no? Y van a interactuar factores, eh, algunos, así como factores también parámetros, ¿no? Que van a influenciar en este crecimiento demográfico, en este crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, esta temática está enfocada, ¿no? Básicamente en la estructura de la población humana, la dinámica poblacional y uno de los indicadores o factores son las migraciones también, ¿no? Así como también el índice de desarrollo humano en el Perú y cómo está organizado el espacio geográfico, tanto urbano como el espacio geográfico rural. Si bien la población humana es importante tener el conocimiento, estos datos estadísticos, ¿no? Que nos provee, en este caso, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el ente encargado, el ente rector de poder proveer la data, no solamente alfanumérica, sino también data estadística, data cartográfica, para a partir de ello, pues, poder eh, ejecutar planes, ¿no? Políticas, ¿no? Que puedan favorecer a la población, ¿no? Y por ello es importante conocer, pues, las cifras, ¿no? En cuanto a población absoluta, en cuanto a población relativa, en cuanto a esta tasa de crecimiento, en cuanto a la tasa de mortalidad, natalidad, el índice de fecundidad, que es importante, y que son algunos indicadores de cómo va a ir pues esta población aumentando o decreciendo en un momento y espacio determinado. ¿Bien? Entonces, así tenemos que la demografía es justamente esta disciplina que se encarga de estudiar la población humana en sí, ¿no? Y a su vez analiza, ¿qué cosa analiza? El tamaño de la población, la estructura, la distribución y la evolución, y cómo va evolucionando en un tiempo y en un espacio determinado.
Entonces vemos la importancia de estos datos estadísticos, ¿no? Y la fuente de información básicamente pues está enfocado en los censos, que no son más que los empadronamientos. En este caso, por ejemplo, el último censo se realizó en el año 2017, que fue un censo de población y vivienda, eh, que lo realiza, como ya dije bien claro, el INEI. Y este censo se realiza en cuanto a población y vivienda, se realiza cada 10 años, ¿no? Además, el INEI tomó, no, pues, muchos censos, como por ejemplo el agropecuario, censos de hogares, ¿no? Muchos más. En el caso, por ejemplo, de agropecuario son cada 5 años, pero de población y vivienda son cada 10 años, ¿no? Además, también contamos con la data de, que es la RENIEC, los registros civiles, ¿no? Eh, y estos censos generalmente nos van a, son fichas que en este caso el encuestador, ¿no? Va a llenar en campo, porque se hace un trabajo de campo, es decir, en la misma área de estudio, en este caso, como es un censo a nivel nacional, se va casa por casa, ¿no? Se recopila información tanto de los habitantes como de las viviendas que existen en una zona determinada, ¿no? Todo esto en un área determinada, como les dije, y en un tiempo específico. Entonces los censos van a brindar pues información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones, ¿no? Nos provee la data que permite pues identificar a la población beneficiaria, en este caso, de las políticas y programas sociales que se ejecuten de acuerdo a esa data que se va obteniendo de los censos, ¿no? Y estos son convocados por el INEI, como dije, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Entonces, el último censo es el con el que estamos trabajando, es el del 2017, que fue población y vivienda, y para la población fue el 12º, para el de vivienda fue el 7º de vivienda, y el tercero de comunidades indígenas, ¿no? En ese rango, ¿no? Pero esos datos que se obtuvieron, a la fecha se han hecho planes, se han planteado estrategias y todo eso, en base al último censo del año 2017. Ahí vemos, por ejemplo, un gráfico, no sé si se puede ampliar este gráfico. Vemos cómo ha ido, pues, en forma creciente la población, ¿no? De lo que era, por ejemplo, un año 29 millones, ¿no? 29 millones, ay, wow, era 29 millones a 391.884 habitantes, ¿no? Hacia una proyección más o menos al 2020, al 2000, perdón, para el último censo, ¿no? Se tuvo la data de 31.237.385 habitantes, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y aquí está pues el gráfico de cómo se ha ido pues esta, en cuanto a los habitantes, han ido pues así de forma decreciente, ¿no? Porque ha aumentado, por ejemplo, ¿no? En algunos departamentos, ¿no? A nivel departamental. En algunos se ha mantenido y en algunos ha aumentado, ¿no? Algunas principales variables e indicadores demográficos que van a tener influencia en esta población a nivel del Perú. Tenemos pues la población absoluta, que no es más que el número total de habitantes, ¿no? En un área determinada, en un territorio, en este caso Perú, ¿no? Y en un momento determinado, porque el censo se toma, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Es un espacio, es un momento determinado,
Porque ya pasando ese tiempo, varían las cifras, ¿ya? Varían porque ustedes saben que en cada momento, en cada minuto, cada segundo van naciendo, ¿no? Hay nacimientos, así como también hay defunciones. Entonces, no es estático, es dinámico, ¿no? Entonces, pues justamente por eso se realizan, pues, los censos y se hacen, en base a esos censos también se hacen las famosas proyecciones, ¿no? Las famosas proyecciones. Entonces, tenemos acá, pues, en esta población absoluta, se considera a la población censada más la población omitida durante el empadronamiento, ¿no? Es decir, cuando ocurre el empadronamiento, cuando estamos en el censo, se hace trabajo de campo y generalmente pues se censa a la población, a la gente, a los habitantes que están en sus casas, ¿no? Porque es hay toda una difusión y todo eso. Entonces la gente permanece en su casa para poder atender al que va a empadronar. Incluso en la puerta de afuera, seguramente ustedes habrán visto en algún momento, pegan un logotipo en el cual dice vivienda censada, ¿cierto? Entonces, habrá mucha gente que a veces teme, ¿no? Sí, hay un temor, o en muchos casos no abren la puerta, en muchos casos no atienden, o en muchos casos también omiten información, ¿no? Porque a veces piensan pues de que van a hacer el censo para cobrar o para aumentar algún pago, ¿no? A veces yo alguna vez, a veces también he sido partícipe de este censo en la coordinación. Y bueno, pues se ve de todo, ¿no? Hay mucha gente que tiene el temor de que no, que cuando responden lo que le preguntan o abren la puerta, sus pagos van a aumentar y bueno, falta de conocimiento, ¿no? Falta de conocimiento en cuanto a estos censos, ¿no? Porque en fin, al final lo que se quiere es tener una data actualizada, ¿no? Entonces, la población absoluta va a tomar en cuenta tanto la población que fue censada como también la que fue omitida. Entonces, a eso le llamamos población absoluta. ¿Ok? Bien, acá tenemos un cuadro, por ejemplo, de cómo hay un histórico en cuanto a esta población, a estos censos, ¿no? Que se realizan. Y hay un histórico del año 1940 al año 2017, que fue el último censo, ¿no? Entonces, se ve claramente cómo ha ido en forma creciente, perdón. Porque en el año 40, por ejemplo, teníamos una población más o menos aproximadamente de 7 millones, ¿no? Y así ha ido aumentando, por ejemplo, al año 1972 habían 14 millones, ¿no? Y en un rango, y ha ido subiendo cada año hasta el 2017, llegó pues a una cifra ya diferente, ¿no? Entonces podemos ver gráficamente, acá se ve un poco borroso la imagen, creo. Voy a tratar de ampliar, a ver. Ahí está. Entonces vemos acá, pues, de 28 millones, que era en el año 2007, pasó a los 10 años en el último censo, que fue el 2017, ¿no? Se obtuvo la data de 31 millones, ¿no? Una fase intercensal más o menos entre 28, 3 millones en aumento, ¿no? En aumento de población, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a influenciar, como les dije, ¿no? En las políticas de gobierno, tanto en el gobierno central como en el gobierno regional y el gobierno local también, ¿no? Para adoptar medidas en beneficio de la población. Bien. Tenemos una variable o indicador demográfico importante, la población absoluta, ¿no? Que es la suma de la población censada más la población omitida. Momento determinado en el cual se tomó el empadronamiento, ¿no? Luego tenemos otra variable importante e indicador demográfico, que es la densidad poblacional o población relativa. La anterior era una población absoluta, en la cual se tomaban ambos datos, tanto o sea, la población censada más la población no censada o omitida, ¿no? En este caso, en la población relativa, como su nombre lo dice, relativa, es un promedio,
de habitantes de un área, de un país, en este caso Perú, que se encuentran en una determinada extensión, en un área determinada, ¿no? Y permite evaluar la concentración poblacional por superficie. Acá tomamos en cuenta la superficie, el área, el espacio que es ocupado por 1, 2, 3, 5, 10 mil habitantes, ¿no? Entonces tenemos acá, voy a entrar un poquito, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La población relativa es igual a la población absoluta, ya que ya hemos visto, sobre la superficie total, ¿no? Entonces, haciendo esa división, obtendremos habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Es variado en cada zona, ¿ya? Es variado en cada departamento, va a ir variando, incluso en cada año va variando. Por ejemplo, el Perú tiene una población de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? Y en el año 2023 la población del país alcanzó 33.726.000 habitantes. Esto es en una proyección, porque los datos que estamos manejando es del último censo que fue en el año 2017. Para el año 2023, ya ojo, es el año pasado, no, hay una proyección, no, claro, para esta proyección también se hacen algunos estudios, se toman como en cuenta algunos datos, ¿no? La población estimada ya llega a 33.726.000 habitantes al año 2023. Entonces, tenemos una población absoluta de 33.726.000 habitantes sobre la superficie que es, la superficie del Perú es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Esto nos da, ¿no? Como dato que por cada kilómetro cuadrado hay 26,2 habitantes. Por cada kilómetro cuadrado, ¿ya? De área. Cuando hablamos kilómetros cuadrados, hablamos de superficie, espacio, área. ¿Bien? Aquí tenemos un histórico en barritas, acá, gráfico. ¿Cómo ha sido la evolución de la densidad poblacional según los censos de 1940, censos de 2017, ¿no? Recuerden que hablar de población, intensidad poblacional o población relativa, es hablar de cuántos habitantes tenemos por kilómetro cuadrado de superficie, ¿ya? En el año 40, en el censo que se tomó en el año 1940, se tenía 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Para el año 61 se obtuvo 8,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si se observa en la gráfica, esta gráfica de barras, vemos que esta cifra ha ido en una curva ascendente, subiendo, aumentando, ¿no? Habitantes por superficie. Entonces, en el periodo, por ejemplo, intercensal, del año 2007 al 2017, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 22 habitantes por kilómetro cuadrado en el año, por ejemplo, 2007. Y en el 2017 tenemos 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, en este periodo intercensal del año 2007 al 2017, ha habido un incremento, ¿no? Restan 24,3 menos 22, más o menos sale 1,3, ¿no? Ha habido un incremento. En general, la razón es ascendente, porque del año más o menos 40 hasta el 2020, al 2017, que fue el censo, ha ido en forma creciente, ha ido aumentando, ¿no? Y seguramente eso también irá aumentando así, ¿no? Ahora, ¿por qué aumenta? Por muchos factores que ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos otro indicador muy importante, que es la tasa global de fecundidad.
TGP. Esta tasa nos va a indicar, es un indicador, ¿no? Que nos va a indicar pues el número promedio de hijos, acá se ve el promedio de hijos que tendría una mujer al final de su periodo reproductivo. ¿Y cuál es el final de su periodo reproductivo? 49 años, ¿no? Esto según el censo de 2017, ¿ya? Entonces, el periodo reproductivo de una mujer fluctúa entre 15 años y 49 años. Entonces, la tasa global de fecundidad que mide la cantidad, el promedio de hijos que tendría una mujer al final de su periodo reproductivo, que son 49 años. 49 años según el censo de 2000 hasta el 2017. Esa cifra puede variar, ¿no es cierto? Puede aumentar o también puede disminuir. Ahora, según el INEI, esta tasa global de fecundidad ha descendido hasta en 2,9 hijos en el año 2000. Y en el año 2020 se ubicó en 1,9 hijos por mujer. O sea, se dan cuenta que ha ido decreciendo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la curva del año 40 al 2020. ¿Ven? Esta data estadística ha ido decreciendo. 95, el año, empezamos en el 40, 95, el año 2000, 2010, 2015, 2020, bajó muchísimo más. En el 2020 se tenía 1,9 hijos por mujer, ¿no? Al 2020, acá, al 2020. Mientras que en el año 40, que en el censo de los 40, en esos 40, ¿no? Era pues más o menos, si vemos las barritas acá, dos, más o menos 6,4, 6,3 más o menos, ¿no? 6,3 más o menos hijos, ¿no? 6,3 hijos por mujer. Ahí miren cómo ha ido decreciendo, ¿no? De 6, más o menos 6,3 más o menos al 2020, que es 1,9. O sea, casi 2 hijos, ¿no? 2 hijos por mujer. Entonces la curva ha ido en forma descendente, ¿no? Ha ido decreciendo. Entonces, tenemos acá esta fecundidad, pues, seguramente irá decreciendo por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, acá, para el año 2020 se estima 1,99 hijos por mujer. ¿Por qué se estima? Porque nos basamos en el último censo, que fue en el año 2017, y acá hablamos del año 2020, ¿ya? Entonces son proyecciones. Aquí también, ¿no? En el año, por ejemplo, en el año 1950, que hay datos acá, estadísticos reales, y el año 2020, la tasa de fecundidad ha disminuido. En general ha disminuido en todos los años, ¿no? Ha ido bajando la curva, ¿no? De 7 hijos a 1,9, a lo que les dije, ¿no? 6,2 más o menos 7 hijos, ha ido en descenso hasta el 2020, 1,9 hijos por mujer. ¿Ya? Son, por ejemplo, datos y cifras interesantes porque estos indicadores van a influenciar en la población de Perú. Otro indicador muy interesante es la tasa bruta de natalidad, ¿no? Aquí, cuando hablamos de la tasa bruta de natalidad, es la imagen, creo que lo dice todo, ¿no? El número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un territorio y durante un año específico, ¿no? En un año en particular. Entonces, esta tasa, tenemos el gráfico,
Me amplié un poquito. Ujú. ¿No? Vemos que, por ejemplo, en el año 1940 pues ha ido decreciendo, había un descenso, ya que en el año, por ejemplo, en 72, ¿no? Habían por cada 1.000 habitantes, 42,1 nacidos, ¿no? Y al año 2007, por cada 1.000 habitantes, había 70,9 nacidos por cada 1.000 habitantes. Para el 2021 bajó a 18,1 por cada 1.000 habitantes. Acá tenemos la curva. No, claramente podemos ver que ha habido un descenso, ¿no? Del censo del año 40, 25, 50, perdón, del año 50, ha ido en descenso, ¿no? Ha ido en descenso, ¿no? Esta tasa de natalidad. Eh, Es un indicador muy importante, ¿no? Bien, bien, vamos a hacer el siguiente indicador. Entonces tenemos acá la tasa bruta de mortalidad. Recuerden que esta data es hasta el 2017, o sea, por ejemplo, no entra, por ejemplo, no entra lo que es, por ejemplo, el año 2021, que fue la pandemia del COVID-19, no entra, por ejemplo, ¿no? Entonces sería ahora, va a ser una cifra muy interesante esto de, del censo que se va a realizar ahora, sí, próximamente, porque veremos ahí, pues, en sí lo que es las cifras. Ustedes saben que en la pandemia, ¿no? Hubo muchas defunciones, muchas muertes, ¿no? Por este caso del COVID-19, ¿no? Y bueno, em, esa cifra, por ejemplo, todavía no hay una data específica, todavía no ha habido un censo. Estamos basándonos solamente en el censo del 2017. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver ahorita son solamente datos y proyecciones. Proyecciones al 2023, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, ya que el censo fue pues en el 2017. Ok. Aquí. Tenemos,
También creo que se congeló la pantalla, creo. Ojo, ¿qué ha pasado? Se congeló la pantalla. Y ahí está. Ok. Wow, ¿qué pasó? Mm, ahí está. Ok. Entonces, esta tasa bruta pues, de mortalidad en número de funciones por cada también 1.000 habitantes en un territorio y durante un año específico, ¿no? En el Perú, la tasa de mortalidad, ¿no?, ha descendido también. Como les digo, el último censo fue en 2017, ¿ya? Entonces ahí tenemos datos, por ejemplo, del año 1940 al 2020, ¿no? Y podemos ver claramente, pues, que hay un descenso muy abrupto, ¿no? ¿Ven? ¿No? La mortalidad, pues, ha descendido de 12,9, ¿no?, de funciones por 1.000 habitantes en un periodo intercensal, por ejemplo, del año 61, de este año, 61, aquí, ¿no?, al 72, aquí, en este periodo intercensal. Aquí ha habido un descenso, más o menos de mm, a 6, de 12, de lo que era 12,9 por 1.000 habitantes, por 1.000 funciones, perdón, por 1.000 habitantes, 12,9 de funciones en el periodo censal del año 61 al 72, ¿no? A 6,1 por 1.000 en el periodo, por ejemplo, del año 93, acá más o menos acá en el año 93 al 2007, del 93 al 2007, más o menos hasta acá, ahí, ¿no? Que fue de 6,1, o sea, de 12,9 a 6,1, ¿no? O sea, bastante, casi la mitad, ¿no? Y en el año 2019, en este año, acá más o menos, 2019, ¿no? Fue de 5,8 de funciones por cada 1.000 habitantes. Entonces, vemos claramente, pues, que esta tasa de mortalidad ha ido en forma bajando cada vez más, ¿no? Ahora, esto no se toma en cuenta, por ejemplo, lo que es lo dije, el año 2021, que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Ujú. Bien. Ujú. O sea, siguiente, está otro indicador muy interesante, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida, la esperanza de vida, por ejemplo, eh, es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, o también llamada expectativa de vida, ¿ya? Expectativa de vida en muchos casos. Em, esta pues sí ha ido en aumento, ¿no? A diferencia de los otros indicadores, ¿no? El año 1940
ha ido cada vez aumentando, no abruptamente, pero ha ido en ascenso, ¿no? Al año 2020 ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? En el Perú, la esperanza de vida al nacer es de 77,2 años, ¿no? Y de estos, vamos a aumentarle acá por esto. ¿Ah? ¿No? De esta cifra, eh, que fue tomada en el año 2007, ¿no? El último censo. Y con una proyección, ¿no? Al año 2023, tenemos en el hombre, ¿no? Supuestamente, pues en estas datas estadísticas, la mujer tiene mucha más esperanza de vida. El hombre tiene a 74,6, o sea, casi 75 años de esperanza de vida, mientras que la mujer tiene 79,8, o sea, casi 80 años de expectativa de vida. Hay una diferencia. Esto es una proyección al 2023, ¿ya? Al 2023. Entonces, vemos cómo ha ido evolucionando esta población totalitaria, se quiere decir, en el Perú, ¿no? Cómo ha sido esta evolución del Perú, de la población, perdón, tomando como criterio estos indicadores muy importantes. ¿Mm? Ujú. La población en el Perú, pues, ha ido evolucionando en el tiempo de forma creciente, como lo muestra el siguiente cuadro, ¿no? Acá tenemos un cuadro muy interesante eh, de censos que se han realizado en un histórico del año 1940 al 2017, que fue el último censo, ¿no? Y vemos pues cómo ha ido, sí, efectivamente, cómo ha ido creciendo esta población, ¿no? Vemos acá, eh, entonces, vemos acá, por ejemplo, que tenemos una data muy interesante que, por ejemplo, es, ¿no? Cómo ha sido esta fluctuación entre el periodo de 1940 a 2017. En el año 1940 teníamos una población censada de 6 millones aproximadamente y una población omitida, o sea que no estaban censados, 815.144 habitantes, ¿no? Hacia un total de 7 millones de población para el año 1940 aproximadamente, ¿no? Sin contar los decimales. Y ya para el año 2007 llegó a 28.220.764 habitantes, ¿no? Esa es la población absoluta. Sabemos que la población absoluta es la población censada más la población omitida, ¿no? Entonces, ya el año 2017
según el censo, según el último censo, se tiene una población total de 31.237.385 habitantes, ¿no? Entonces, en este rango de este periodo intercensal, ¿no? Del año 2007 al 2017, ¿sí? En este rango, hay un incremento aproximadamente de 3.016.000, ¿no? 1.621 habitantes, ¿no? O sea, la población va creciendo, va en aumento, ¿no? Va en aumento. Aquí tenemos cómo ha sido la evolución de la población peruana según las regiones naturales. En la pantalla. Ahí está, ¿no? En la costa, según la sierra y según la selva, ¿no? Población censada desde el año 1940 al 2017, que fue el último censo. Tenemos aquí una evolución en cuanto, por ejemplo, los últimos resultados. No, voy a ampliar esto para que se me congele la pantalla. En los últimos resultados comparados con el censo de 2007, por ejemplo, ¿no? Muestran cambios en la distribución, mientras que la población de la costa y la selva han incrementado, ¿no? Su participación relativa en el total de la población. La sierra ha disminuido tanto en términos relativos como absolutos. Más o menos en la costa, de la selva del año 40, perdón, de la costa, ha ido, ¿no? Pequeño, pero sí ha ido incrementando esta población, ¿no? Ya vemos cómo la curva ha ido ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, de lo que era en el año 2007, 14 millones aproximadamente, ¿no? Al 2017 subió a 17 millones en la costa. En tanto que en la sierra, por ejemplo,
sucedió lo contrario, porque fue disminuyendo. Del año 1940 a 2017 ha ido bajando la población, ¿no? En el 1940 tenía más o menos aproximadamente en porcentaje más o menos un 65%, ¿no? Y para el 2007, por ejemplo, había más o menos eh, una cifra en cuanto a 8 millones de habitantes, 763.000, mientras que para el año 2017 bajó más aún incluso, ¿no? A, um, a 8.000, ¿no? A 8.268 aproximadamente habitantes. Miren la diferencia de contrastes que en la costa, por ejemplo, ¿no? Es una cifra muy, totalmente contrapuesta, ¿no? En cuanto en la costa y en la sierra. Y en la selva también ya fue aumentando relativamente, pero fue aumentando. De 6,7 más o menos de población que tenía hasta 19,9, ¿no? Ha ido aumentando. Pequeñitos aumentos, pero ha habido sí aumentos. Solo en la sierra ha ido pues decreciendo, ha ido bajando. Por muchos factores, porque a veces pues en la parte de la sierra eh, hay muchas carencias, ¿no? En cuanto a lo que es infraestructura, desarrollo, educación, salud, ¿no? Hay mucha deficiencia en cuanto a esto. Y bueno, eh, generalmente pues la población migra a otros lados, ¿no? A otros lugares, ¿no? Migra y bueno, eh, por diferentes factores, diferentes motivos, ya sea salud, sea trabajo, ¿no? O también pues puede ser también em, por alguna mejora en cuanto a su economía, ¿no? Creo que mi cámara está mal acá. No encuentro el icono del chat, no sé qué ha pasado con esto. Bien, vamos a pasar acá. Ujú. Bien, acá tenemos la dinámica de la población peruana, ¿no? ¿Cómo es este cambio, cómo es pues, este crecimiento demográfico, ¿no? Y cómo afecta en sí a a los habitantes en cuanto a servicios, usos y todo eso, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá el mapita del Perú, en el cual se puede visualizar claramente mm, los departamentos con mayor población, ¿no? Entonces vemos acá, pues, cómo hay departamentos que tienen mucha mayor población que, por ejemplo, pues, algunos otros departamentos, ¿no?
que tenemos, por ejemplo, lo que es en Puno, que cuenta con la mayor población. Tenemos a Puno, con más o menos 1.856.000 habitantes, ¿no? Luego tenemos a La Libertad, también con 1.778.000 habitantes. Y luego tenemos a Lima, miren esa gran diferencia, con 9.485.000 habitantes. Es una diferencia muy marcada, ¿no? Mm. Entonces también vemos acá, podemos visualizar también, por ejemplo, que tenemos, eh, perdón, tenemos acá, por ejemplo, algunos indicadores que nos van a demostrar pues, cómo esta población va cambiando, por ejemplo, ¿no? En Lima, que tiene la mayor cantidad en cuanto a población, que son 9.485.405 habitantes, ¿no? Y de ese total tenemos que en la región Lima tiene una población de 910.431 habitantes, en tanto que en la provincia de Lima, ¿no? En la provincia, o sea, solamente en la región Lima hay 910.000. En toda la provincia tenemos 8.574.974 habitantes. Es una cifra muy marcada. Ay, ay, la dinámica poblacional peruana, ¿no?
La densidad poblacional por departamento, tenemos acá que, por ejemplo, según las fuentes, según la fuente del INEI, tenemos, por ejemplo, en la provincia constitucional del Callao, ¿no? Al año 93 teníamos 4.405,8 habitantes y ya en 2017, que fue el último censo, 6.815,8 habitantes, ¿no? En Lima, 186,2, y para el año 2017 ha variado esa cifra, ¿no? Ha ido creciendo en aumento. Mm. Y de acuerdo a los resultados de los últimos censos en 2017, la provincia del Callao tuvo pues 6.815,8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? En superficie. Y la provincia de Lima, eh, más o menos 3.278,9 habitantes por kilómetro cuadrado, en la cual pues destacaron por presentar la densidad más alta del país. Por el contrario, en Lambayeque, en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Se estimó un aproximado de 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Loreto, en 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Ucayali, con 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? En lo cual presentaron la menor densidad poblacional. Tenemos otro cuadro de la población por área de residencia. Ujú. Ujú. Ok. Luego vemos acá, por ejemplo, otras variables importantes, como por ejemplo, cómo ha sido esta mm,
Entonces, vamos a ver acá. Mm, mm. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, indicadores como en este último medio siglo se ha urbanizado plenamente, ¿no? En un gran porcentaje por las migraciones internas, ¿no? Básicamente, ¿no? A ver, en la actualidad, tres cuartas partes, tres cuartas partes de la población vive en las ciudades, ¿no? Allí donde se desarrolla pues la industria, el comercio y los servicios básicos. Y esa población proviene generalmente, principalmente de las zonas rurales de la región andina, ¿no? Y eligen preferentemente, pues, ciudades costeras y últimamente hacia las ciudades del llano amazónico, ¿no? Acá tenemos un cuadro muy interesante en el cual lo voy a ampliar a ver. No se termina. eh, y la evolución de la población según grandes grupos de edad. Ah, perdón, esto acá no es este de acá. Ujú. Evolución de la población según área de residencia del año 93 hasta el año 2021. Mm. Tenemos, por ejemplo, área urbana, entendemos más o menos una población al censo, último censo. eh, en población censada tenemos 24.000, eh, perdón, 24.105, en la cual pues es según las cifras del último censo. Y en el espacio rural teníamos pues muchísimo menor cantidad, ¿no? Que no pasa, incluso no llega pues a los 6, ¿no? 5.000 más o menos aproximadamente. Casi el 82,4% es la población urbana y solamente un 17,6% población rural. O sea, hay una gran diferencia en estos espacios urbanos rurales en cuanto a población, ¿no? Es otro cuadro interesante en el cual vemos la población por grandes grupos de edad, los grupos etarios, en los cuales este resultado nos va a revelar en un periodo intercensal del año 93 al 2007, por ejemplo, ¿no? La proporción de cómo los menores de 15 años ha ido disminuyendo, ¿no? Ha ido disminuyendo en un rango de 30,7% a 26,4%. Mientras que los adultos mayores de 60 años y más, incluso de más edad, ¿no? Se ha ido incrementando de 7,0% a 11,9%. Vamos a ampliar un poquito el gráfico, ¿no? Un poquito de estos no se ve, creo. Está. ¿Mm? Ahí se ve. mm, Cómo ha ido en aumento, básicamente la población adulta, en la que, en la cual los grandes por grupos etarios, ¿no? Es la que hay el mayor porcentaje al censo 2017,
y en proyección también, pues, al año 2021. Recuerden que estas cifras son, al año 2021 son proyectadas porque el censo, la data que se toma, es del último censo que fue en el año 2007. ¿Ya? Y aquí vemos, pues, que, como dije al inicio, la población no es dinámica, no es estática, es dinámica, porque constantemente va cambiando, va evolucionando, ¿no? Por esos factores que hemos visto ahorita, por esos indicadores. Y tenemos que hay, pues, 480.370 más mujeres que hombres. Casi en cuanto a la población peruana, el 49,2% es de hombres y 50,82% es de mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres, ¿no? Eso según la fuente del censo del 17. Ahora, en los departamentos de Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali tienen más del 50% de población masculina. Solo en esos departamentos. En Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali, ¿no? Ahí está la pirámide de cómo es el crecimiento poblacional, tanto de hombre como de mujer. Ujú. Ah, ujú. Bien, entonces, aquí tenemos otro gráfico. Otro gráfico importante aquí, por ejemplo, ¿no? Ok. Ujú. Vamos a ver acá la pirámide, este gráfico, cómo es que fluctúa. Ujú, ujú, mm. Tenemos acá, por ejemplo, los gráficos en la cual vemos claramente cómo fluctúa esta
este crecimiento poblacional. Y como dije inicialmente, pues el crecimiento, la población en sí es dinámica, ¿no? No es estática. Como expliqué al inicio, hay muchos indicadores y factores que van a hacer que esta pues sea dinámica. Recuerden, por ejemplo, que los parámetros, los indicadores demográficos como la natalidad, la mortalidad, pues esto hace que, y también la migración, ¿no? Hace que esto pues vaya variando, ¿no? En un tiempo determinado y en un espacio determinado. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que tenemos más mujeres en un 50,82% que hombres, ¿no? A nivel nacional. Pero, sin embargo, en los departamentos de Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali, tienen más del 50% de población masculina, ¿no? En esos departamentos. Pero en general, según el último censo de 2017, hay más mujeres que hombres, ¿no? Bien. Otro indicador muy importante es la tasa de crecimiento poblacional. Esta tasa de crecimiento poblacional eh, es un promedio anual en el que se evalúa la velocidad de incremento anual de la población. Esto se hace cada año, ¿no? Es anual, pero se evalúa en términos de población relativa, no absoluta. Entonces, esa tasa de crecimiento poblacional es la suma de la diferencia entre la tasa de natalidad, ¿no? Y la tasa de mortalidad, que sería un crecimiento natural, ¿no? Ahí no le agregamos migración, emigración, nada de eso, ¿no? O sea, un crecimiento natural sería pues la diferencia entre los nacidos y las defunciones, ¿no? Sería un crecimiento natural. Y la diferencia entre la población que entra, ¿no? O sea, ¿no? En un territorio y la que sale, y hablamos de migraciones y migraciones, ¿no? Es la tasa neta de migración en un periodo determinado, ¿no? Ahora, según el INEI, la población del Perú se incrementó en 301.662 habitantes cada año en un periodo intercensal del 2007 al 2017. Ha habido un incremento, definitivamente que sí, ¿no? Ahí tenemos el gráfico de cómo ha ido este incremento. Podemos ver acá, ¿no? De 2000, acá tenemos más o menos histórico del año 40 y ha ido pues aumentando esta población, ¿no? Al 2017. Seguramente ya hay proyecciones al 2023 que ya está aumentando incluso mucho más, porque acá tenemos, por ejemplo, en el 2017 tenemos una población de 31.237.000, pero hay una proyección que al 2023 ya tenemos 33 millones aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Ujú. Ah, ok. Ujú. Ah, mm, 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 mm. Bien, ahora vamos a ver acá, por ejemplo. Ujú, ujú, ujú.
Ujú. Vamos a ver acá, este tema muy importante, a ver. Ujú, 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 ujú. Ujú, ujú, ok. Ujú, ujú, tenemos otro dato muy interesante, un gráfico. Eh, eh, mm, mm, yes. Ujú. Vamos a otro interesante. Tenemos acá, por ejemplo, también esos datos que son muy interesantes y tomar en cuenta eh, cómo ha ido variando la población en un área determinada, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí voy a ampliar la imagen, ser un poco borroso. Mm, vamos a ver, se puede ampliar la imagen acá. Ahí está un poquito ampliada. Mm, sí, sí, mm, sí, ya se puede ver ya, ¿no? Esta tasa de crecimiento es muy importante porque nos permite ver cómo está creciendo la población, ¿no? En relación, pues, a los nacimientos, a la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y también a lo que son, pues, las migraciones. Claro, cuando vamos a hacer ver data de tanto la tasa de mortalidad como natalidad, es un crecimiento natural, ¿no es cierto? Pero si le agregamos, por ejemplo,
datos como las migraciones, por ejemplo, vamos a ver pues que son ya influyen factores externos para que esta población vaya aumentando, ¿no? Y aquí más adelante se explica por qué aumenta en este caso, ¿no? Las migraciones, ¿no? Si bien esto pues constituye estos desplazamientos, ¿no? De la población de un lugar determinado, de un territorio en este caso, a otro, en muchos casos no para vivir, ¿no? Por eso ustedes ven ahí que dice sin ánimo de residencia. Básicamente para ubicarse, ¿no? En el nuevo lugar de residencias, ¿no? Y en muchos casos, en algunos casos se quedan ya a vivir ahí, ya, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante porque hay muchas causas por las cuales la población migra a otros lugares, ¿no? Sabía acá, por ejemplo. Mm, mm. Sí. Entonces, vemos acá. Entonces, hay muchas causas por las cuales se desplazan, ¿no? La población puede ser por mejoras económicas, por salud, educación, ¿no? En muchos casos también, pues, por una mejoría en cuanto, pues, generalmente, en este caso, cuando van a migrar de la parte de la sierra, que es la mayor parte de lo que van a mudarse, ¿no? Son por causas económicas, básicamente. Y en muchos casos, sabemos que en la parte de la sierra, en la parte surandina, casi no tenemos un buen equipamiento urbano en cuanto a salud, en cuanto a educación, ¿no? Entonces, incluso a servicios básicos, ¿no? Accesibilidad. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, ya poco a poco, por eso es que se va despoblando la parte surandina. Y por eso ese es uno de los motivos, por ejemplo, por el cual hay poca población en la parte de la sierra y seguidamente de la selva, ¿no? Porque todo está centralizado aquí en el país, en la capital, en las ciudades, ¿no? Entonces, esos son factores importantes que van a hacer que esta población pues vaya migrando de un lugar a otro por mejorías económicas, ¿no? Ahora, y también en muchos casos también por cuestiones políticas y también como es el terrorismo, violencia y conflictos sociales, ¿no? Yo no sé si recuerdan que en un caso más o menos hace 15 años, 20 años más o menos, en las cuales pues en la parte de la sierra que fue más tocada, ¿no? Por decirlo así, hubo mucha violencia política, el terrorismo, ¿no? Entonces mucha gente, mucha población migró a la capital, a las ciudades en las cuales pues se sentía un poco más segura, entre comillas, ¿no? Y en las cuales pues no había mucha violencia política ni terrorismo, ¿no? Y la parte de la sierra se quedó pues totalmente despoblada. Esto fue puntualmente en Ayacucho, ¿no? Ya el tiempo ha pasado y ya pues al menos ya la población ya hay un poco más de seguridad y ya no hay tanta ocurrencia en cuanto a estos problemas políticos como lo había en ese entonces. Y ya en la actualidad, pues, por ejemplo, ya hay un poco más de población en la parte de la sierra. Ahora, estas migraciones se dan de dos tipos, ¿no? De interna y externa.
Generalmente le llamamos migración de tipo interna cuando este cambio de lugar de residencia de un lugar denominado de origen hacia otro llamado destino son de tipo, por ejemplo, migración para toda la vida, quiere decir que van a un lugar y se quedan ahí ya. O sea, ya se quedan ya de por vida, se establecen ya. A eso le llamamos migración de toda la vida, interna. Y tenemos también la migración interna eh, reciente, en la cual, y esa migración de toda la vida ya es cuando más o menos ya uno que ha migrado, más o menos lleva ya más de 5 años. En tanto que la interna eh, reciente, en la cual se ha dado ya un lapso de tiempo menor a 5 años, ¿no? En muchos casos deciden y se quedan pues ahí, ¿no? Generalmente la gran mayoría se quedan, ¿no? Hablamos de migración interna, ¿ya? Ahora, la externa, esta migración internacional es un fenómeno en el mundo, ¿no? Y sigue siendo cada vez más intensa. Ahí vemos una cifra muy alarmante que es 18.000 peruanos en España en el primer trimestre del año. ¿Ya? Ahora, con esto sabemos que acá en el Perú hay mucha población, pues, que ha migrado de otros países, ¿no? Pero así como entran, también salen. Entonces, ahí mucha población peruana ha emigrado a otros países. Entonces, en el periodo, por ejemplo, del año 90 al 2019, el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 3.241.992 personas que registraron su salida y no han retornado, o sea, no han regresado al país, ¿no? Es una cifra muy alarmante. Esta cifra pues, representa casi el 10,1% del total de habitantes del territorio del Perú. Ahí vemos, por ejemplo, los destinos más favoritos o los que tienen mayor acogida en cuanto a los peruanos. Tenemos acá, por ejemplo, a Estados Unidos en un 30,2%. La gran mayoría, el 30,2% son los que se van a Estados Unidos, ¿no? En un 15,4% España, seguido de Argentina, Argentina con un 13,6%. Eh, luego tenemos una cifra, ¿no? Chile con 11,8%, Italia un 10,2%, Japón 3,7% y Canadá solamente con 1,9%, ¿no? Son los países favoritos de los peruanos, se podría decir. Ahí está. Incluso hay un día que se celebra el Día de los Peruanos en el exterior, el 18 de octubre. Ujú. Sí, siguiente gráfico. Sí. No, algunas características de la inmigración internacional peruana que se ha ido dando desde el año 90 hasta el año 2018, según la fuente del INEI. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a entrar un poquito acá. Sí. Tenemos estos grupos eh, que han emigrado a otros países por edad, por sexo, de acuerdo al área de donde provienen, lugar de nacimiento, categoría ocupacional. Es variado porque generalmente los que tienen la mayor concentración en cuanto a los que migran a otros países
tenemos a las personas en cuanto a edad, en el rango de 30 a 49 años de edad, que más o menos hace un 40,3%, ¿no? Ese grupo etario en ese rango son los que más emigran a otros países. En tanto que la población, eh, sexo en cuanto a hombre y mujer, los que más han salido son mujeres. Mujeres, ¿no? Con 51,8%. Y hombres, ¿no? Con también un porcentaje muy considerable, pues 48,2%, pero mujeres son las que más han salido, ¿no? Y en cuanto al espacio del área donde provienen, los del área urbana son los que, pues, generalmente los que se van son los que viven o vivían en el área urbana, ¿no? Solamente un 9,6% del área rural. Y en cuanto al lugar de nacimiento, casi a ver, vamos a ver, el de mayor porcentaje es en Lima, bueno, en Lima, la capital, son los que más salen del país, ¿no? Con un 51% más o menos. Y en último lugar, con un porcentaje de 4%, es pues Junín, ¿no? Ahora, según la categoría ocupacional, los que salen generalmente se van a otros países, son en su gran mayoría, en un gran porcentaje, en un 21,8%, son estudiantes. Son estudiantes los que se van del país. Bien, ahora vamos a ver algunas diferencias. eh, diferencias entre el espacio geográfico urbano y rural, ¿no? Son espacios bien diferenciados y incluso podemos claramente diferenciarlos por los componentes que tiene cada una y también la distribución y la organización espacial territorial de estos espacios, ¿no? Las actuales estructuras del espacio urbano y rural son pues el resultado de un largo proceso histórico, porque no siempre, por ejemplo, las ciudades fueron como son ahora, ¿no? Hubo un tiempo en el cual pues no, todo era pues rústico. Recuerden en el neolítico, como eran pues las viviendas, pequeñas aldeas que por necesidad de cubrirse, no protegerse de los factores climatológicos, ellos construyen sus aldeas, ¿no? Precariamente, ¿no? Y bueno, con ello van haciendo incluso eh, como un modo de supervivencia, nace lo que es la agricultura en ese entonces, en el neolítico. Es así como se van formando o van naciendo las ciudades, ¿no? Y poco a poco se van civilizando, se van ordenando. Entonces, tiene todo un proceso largo, un proceso histórico. Entonces, el Perú a través del INEI, ¿no? Para efectos del censo, adopta un criterio mixto empleando pues parámetros cuantitativos y cualitativos, por lo que define un espacio urbano, ¿no? Que tiene que tener como mínimo 100 viviendas, agrupados contiguamente, ¿no? Es una de las características. Y por excepción se considera pues urbano a todas las capitales del distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada. Ahí tenemos un gráfico de un espacio urbano hacinado, ruborizado, porque vemos pues cómo están pues acá en la parte de la costa hay muchos espacios urbanos que están pues si bien es una característica esto de las viviendas agrupadas contiguamente, ¿no? Hay muchos espacios en los cuales pues ya viven de una forma ya tuburizada, eh, mucha población. Mucha población y bueno, pocos espacios, por decirlo así, pocos espacios. Entonces vemos acá, y en tanto que el espacio rural, por ejemplo, eh, es típico porque vemos la imagen ahí,
No generalmente, se ve en la parte de la sierra, la parte de los espacios rurales, que las viviendas son escasas y son aisladas, ¿no? Y están dispersas. Y el material de las viviendas son material precario, ¿no? Adobe, tapial, quincha, ¿no? A diferencia de las zonas urbanas, de los espacios urbanos, porque generalmente las viviendas son de material eh, de cemento, ¿no? Con columnas con vigas de mar. eh, Muy pocos son los prefabricados, poquísimos. Casi se ve, podemos encontrar los prefabricados en la parte periférica, pero en general, pues, eso es de material noble, ¿no? El ladrillo. Y en las sierras es un tanto atípico ver aunque sí los hay en algunos departamentos de la sierra, sí hay, pero es un tanto atípico ver una casa, es una casa pues de material noble, de concreto, ¿no? No porque no pueda haber, uno es por las condiciones geológicas, por ejemplo, el tipo de suelo, ¿no? El tipo de sustrato, que para hacer una edificación hay que hacer todo un estudio de suelo, un estudio topográfico, y ver la capacidad, por tanto, ver la capacidad de uso de ese suelo, ¿no? Si es apto o no para una vivienda. Entonces, y eso influye lo que es el clima, influye lo que es los tipos de suelos que tienen los componentes, ¿no? Que tiene ese suelo, para que se pueda determinar que si se puede edificar o no, porque es, el material que se va a construir, pues es cemento, ladrillo, no columnas, piedras, vigas. Casi en la gran mayoría parte de los espacios rurales vemos estos espacios generalmente se dedican a lo que es la agricultura, el agro, ¿no? En su mayoría, ¿no? Porque tienen unos suelos ricos en materia orgánica y que son aptos ¿no? Para las actividades agropecuarias. Entonces, estos centros poblados o espacios rurales tienen menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente o que teniendo 100 viviendas, estas se encuentren dispersos. Sí, generalmente están en las sierras, eh, las viviendas hay muy aisladas, ¿no? Incluso a veces en algunos valles, algunas partes de la sierra, de las partes rurales, se ven una o dos casitas por lo mucho, más no se ve. Entonces, claramente es diferenciable. A algunas entidades o instituciones responsables de poder organizar estos espacios, tanto los espacios urbanos como rurales. Tenemos acá el MTC, el gobierno local y también el gobierno regional. ¿Mm? Me hizo Mis buenas buenas tardes. tardes. Tengo una Hola, pregunta que es dime. diferente del tema. ¿Sí te escucho? Hola. Miss, ¿cuál es la ¿Cuál es la diferencia de diferencia entre diputados y diputados y senadores? senadores? Ese tema cívica, ¿no? Sí, Este es de la semana, a ver, bueno, vamos a ver. Estaba desarrollando lo que es geografía. Ya, ok. A ver, tú quieres saber las diferencias entre los diputados y los senadores, ¿no? A ver, voy a poner sí. el chat, no veo bien. Ah, ok. No había leído el chat. Bien, si bien ambos son funcionarios, ¿no?
ambos van a representar a la ciudadanía en sí, a la nación peruana, ¿no? Ambos van a tener una jurisdicción, ¿no? Y tanto los diputados como los senadores cumplen funciones específicas. Básicamente son portavoces de la población en sí, ¿no? Porque ellos son elegidos democráticamente, ¿no? Y van a representar una provincia, ¿no? En sí, pues, estos ambos, tanto ellos sabemos que están en el Congreso, ¿no? Tanto los diputados como los senadores, ¿no? Son cámaras en sí, ¿no? Que van a representar a la población en sí, en general, al pueblo, que es elegido democráticamente, pero el rol de un senador, pues, son muchas funciones que son inherentes a cada uno, ¿no? Si bien los senadores, ellos, tienen la función contralor, ¿no? A través del Poder Ejecutivo, gobierno en sí, ¿no? Ellos van a hacer, pues, los portavoces, los que van a plantear tanto al Ejecutivo, y básicamente el Ejecutivo, usted sabe que cuando se designa o se entra en pleno en el Congreso, eh, esto dan cargo al presidente, en este caso al Poder Ejecutivo. O sea, en sí, antiguamente se usaba más esos términos, bueno, hace años, no antiguamente, hace años, ¿no? Diputados, senadores, ¿no? Es una forma, una peculiaridad de poder nombrarlos, ¿no? A estos representantes que son elegidos por democracia, ¿no? Ellos pues nos van a representar ambos, tanto diputados como senadores, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Senado, también es elegido por la población democráticamente. Solo que algunos están en la Cámara, en la Cámara hay dos cámaras, ¿no es cierto? En- en cuanto al Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero ellos pues trabajan conjuntamente, porque al final ellos se reúnen en el Pleno y van a tener que dar pues solución a algunas normativas o algunas problemáticas que emanan del pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Diferencia entre ambos, ¿no? No leí bien tu pregunta, ¿no? Sí, sí, la diferencia entre ambos. ¿Cuál es la diferencia entre el senador y el diputado? Ambos están en el Congreso, tenemos a la actualidad 130, que básicamente van a registrar las leyes, ¿no? Y estos, tanto los senadores como los diputados, básicamente es control, como dije, ¿no? Los diputados van a tener un control político y van a estar en la comisión de aprobar los proyectos de ley en primera instancia, ¿ya? Ellos son los que aprueban todos los proyectos que ejecutan en el Congreso. En primera instancia, aprueban los diputados, ¿no? Como dije, básicamente se encargan del control político y aprobar los proyectos de ley en primera instancia, ¿no? Y esos proyectos van a ser ratificados posteriormente por la Cámara de Senadores. Entonces, es como que primero están los diputados y luego vienen los senadores. Los diputados aprueban los proyectos de ley, ¿no? En primera instancia, para posterior ser refrendado por los senadores, ¿no? Y en el caso de los senadores, el Senado, ¿no? Tiene la facultad de poder nombrar a funcionarios del Estado. Esa sería una gran diferencia, ¿no? Ellos tienen la particularidad de que pueden nombrar funcionarios del Estado, los senadores. Esas serían las diferencias. Gracias, profesor. Ok.
Ah, vas. Vamos a ver acá. A ver. Fabricio. Hola, Fabricio. Ya te vi ya, Fabricio. Hola. Entonces, estamos hablando sobre los parámetros, indicadores demográficos que van a influenciar el desarrollo humano y también cómo se desarrollan estos en los espacios urbanos y los espacios rurales. Ah, Decreto Supremo. Decreto Supremo. Mm, a ver, no me pregunta. Sí. Mm, ¿Qué es el decreto supremo? Dice, cuando lo busco me sale negro. Sabemos que los decretos supremos son normas, hay varias normas, ¿no? Hay varias normas, entre las cuales está pues los decretos supremos, que son, para la redundancia, son normas legales, ¿no? Con rango de ley, ¿ya? Eh, ¿Quién lo emite esto? El decreto supremo. Esto lo emite el ejecutivo, ¿no? El decreto supremo. Mm, lo aprueba y luego lo refrenda el Congreso. El Congreso lo refrenda. Aprueba el Congreso, ¿no? Y quien emite estos decretos son el Ejecutivo, o sea, el presidente. Cuando hablamos de Ejecutivo, hablamos del presidente. El presidente o el Poder Ejecutivo es quien emite estos decretos, estas normas, ¿no? Y en la cual, pues, hay un control que ejerce el legislativo, el Congreso en este caso, ¿no? Ahora, generalmente estos, ¿no? Leo acá. El último decreto que había salido, a ver, ejemplo, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde se emitió un decreto? A ver, que dice un ejemplo del decreto supremo. Ah, ya. mm, a ver, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, cuando hay de repente alguna, algún cuando fue el COVID, por ejemplo, ahí está un ejemplo clarísimo. Cuando estuvimos en pandemia, ¿se acuerdan? Cuando habían, pues, las famosas, ¿cómo se llama? Cuando se declaró el estado de emergencia, ¿no? Y poco a poco se fue ampliando, ampliando, ampliando más. Ahí se emitió un decreto supremo, el ejecutivo, el presidente en sí, ¿no? Eh, es un ejemplo, ¿no? Supremo. Lo hizo el Ejecutivo y luego lo refrenda el Legislativo, el Congreso. Ahora, a ver, otro ejemplo, a ver, que sea último.
Mm, También ocurren casos que se emiten decretos legislativos, supremo, perdón, eh, cuando hay de varios tipos, ¿no? Generalmente cuando hay alguna regulación de ley, de urgencia el de urgencia, por ejemplo, cuando ha habido un eventual desastre, por ejemplo, algo como le dice su nombre, urgente, urgencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay inundación en Piura, el presidente no va a pedir permiso del Congreso, el presidente emite de frente un decreto de urgencia, ¿no? Porque se está desbordando el río, hay un caos, un desastre, inundación. Entonces emite, ¿no? Rápidamente un decreto de urgencia y luego lo refrenda, lo aprueba el Congreso, ¿no? Un ejemplo de un decreto de urgencia. Económico, el decreto, a ver, ¿qué dice acá? El decreto de urgencias de carácter económico. Cargo de pérdidas, el decreto supremo. eh, de carácter, ¿qué dice ahí? A ver, el decreto de urgencia es de carácter económico y el decreto supremo es de qué carácter es. Ya, a ver. Em, Sabemos que estos decretos de urgencia, perdón, supremo, de urgencia, ya hemos visto que generalmente son económicos porque son, pues, em, lo que se quiere es salvaguardar la seguridad poblacional, la seguridad ciudadana, ¿no? Em, el decreto supremo, eh, aquí generalmente económico no es, a ver, no es económico, no, no económico no es. El Supremo no es económico. Este decreto supremo está, el decreto supremo es de carácter económico. No, el decreto supremo no es de carácter económico. A ver, lo emite el Ejecutivo, tiene rango de ley. Mm, En el caso de decretos supremos, por ejemplo, inmediatamente al día siguiente de su publicación en vigencia ya, es una diferencia del decreto supremo. Em, ¿Cuál más sería la diferencia? A ver. Mm, Generalmente, por ejemplo, cuando se transfiere partidas en cuanto a economía, partidas en cuanto a presupuesto, por ejemplo, ¿no? Se emite un decreto supremo, pero son normas con rango de ley, ¿no? Cuando, por ejemplo, también cuando se aprueba, por ejemplo, algún, eh, algún préstamo, algún endeudamiento, también se emite un decreto supremo. Cuando se aprueba también de repente alguna partida para para la universidad, por ejemplo, se emite un decreto supremo. Eh, no necesariamente es de carácter económico. Ahora, los decretos es totalmente diferente del decreto de urgencia, porque los decretos supremos generalmente tienen otro rango, ¿no? Por ejemplo, casi la gran mayoría son para alguna modificación o para alguna agregación, para alguna aprobación, ¿no? O alguna autorización en todos los gobiernos, tanto local, regional, ¿no? O alguna transferencia de partidas, los decretos supremos. Generalmente se emiten decretos supremos, ¿no?
aprobación de algún monto. Por ejemplo, cuando la universidad pide, no sé, pide eh, que se le asigne un monto superior a lo que se le ha asignado, sale un decreto supremo, ¿no? Claro, está ligado a la parte económica, pero no necesariamente es. El decreto de urgencia es algo inmediato, algo que sale por algún eventual, este, algún eventual desastre o momento en el cual pues hay atente contra la población, la salud y la economía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando hay COVID, cuando hay alguna eventual eh, alguna alerta, ¿no? Alguna alerta que pueda atentar contra la vida humana en sí. No son decretos de urgencia para salvaguardar y resguardar en sí a la persona, a la población en sí, ¿no? Y por eso es de carácter económico, porque cuando no se emite ese decreto, pues se puede llegar puede llegar a ocasionar muchos barbaridades en un país, tanto internamente como externamente. Por eso se emite rápidamente el decreto de urgencia. En tanto que los decretos supremos básicamente son, como tienen rango de ley, ¿no? Son autorizaciones, ¿sí? Autorizaciones que aprueban alguna norma, algún pedido, de repente, alguna transacción, alguna transferencia, alguna partida que requiere alguna entidad, ¿no? O alguna autorización se quiere dar, ¿no? Eso es porque los decretos supremos tienen rango de ley y lo emite el Ejecutivo, ¿no? También lo emite, los decretos de urgencia también lo emite el Ejecutivo, pero lo aprueba. Generalmente el decreto de urgencia lo emite el Ejecutivo por la premura, como ocurre en un eventual desastre, un eventual caso o caos, pero lo tiene que refrendar el Legislativo, el Congreso, o el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Entonces esas serían las diferencias. Vamos a ver. Bien, ahora sí, vamos a dejar de compartir. Bien. Mm, ujú. Bien, yo me despido y será hasta la próxima sesión que tenemos el día viernes de 3 a 5. Ok, muchas gracias, estudiantes, por su participación. Chao, chao.